Ya. Buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a este curso virtual teórico de la parte del curso Priority. Sí, se te escucha, Mili. Ok. Pero se te ha ido la cámara. Ok, perfecto. Ahora sí. Buenas noches, chicos. Gracias, Karen. Ok, buenas noches, chicos, de nuevo. Oli, ¿cómo están? Sean bienvenidos al curso teórico de la parte de lo que es cirugía menor de la campaña Priority, la cual se está ejecutando para poder recaudar donaciones para el poblado de Madrigal. Voy a pasar a continuación a la encargada de la campaña, Karen Zúñiga, para dar una breve introducción y arrancar con la parte teórica. Chicos, espero que sea de provecho este curso y recuerden que toda esta sesión va a ser grabada y el día de mañana se va a realizar la parte práctica de 3 a 6. Adelante, Karen. Tú sabes. Espérame, un momento, la cámara. Ay, a ver, espérame. Ya, no sé si se me ve. Hola chicos, algunos ya me conocen por el curso, por el curso de anatomía. Hemos organizado entre Milagros y yo el curso Priority. Estos cursos se han ido dando en fechas programadas, han sido para justamente que ustedes, son dos tipos de ayuda, ¿no? Unas para ustedes y otra para ayudar a una persona que de verdad lo necesita con productos de despensa. Bueno, el curso de cirugía menor, igualmente se va a dar en la universidad mañana, pero les queremos dar una introducción para el curso y nuestro ponente va a ser Mauricio. Aprovechen todo lo que se les está dando porque de una manera sirve y a pesar que sea para algunos algo que es muy básico, para otros no, y ayuda mucho a crecer en la práctica. La práctica hace crecer al maestro, como dicen. Y bueno, creo que eso sería todo. Mañana sean puntuales con el horario. Vengan, traten de venir 5 minutos antes. La puntualidad ante todo. Traigan sus donaciones, traigan sus cosas, sus materiales para la práctica. Y ahora va a empezar Mauricio dando la ponencia. Claro está. Creo que sería todo, ¿cierto? ¿Lili? Gracias, Karen. Y bueno, Ya. así damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Mauricio Patiño. Adelante, el curso es todo tuyo. Palmas. Pero, Ya. no, adelante, Mauricio, el público. Todo tuyo. Adelante. Mau, no se te escucha, estás con el micro apagado. Uy, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Ya, decía que muchas gracias por la presentación, chicas. Buenas noches a todos. Como Mili ya me presentó, soy Mauricio Patiño del cuarto año de Medicina en la Universidad Católica Santa María. Y bueno, no sé si algunos se acuerdan de mí, pero también fui ponente en el curso de inyectables que se realizó más o menos por marzo, si no me equivoco. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de también ser ponente en este curso bastante importante, ¿no? Que es de suturas, donde el día de hoy vamos a realizar lo que es un tema que es relativamente corto, la cual es muy importante, tanto la parte teórica como la práctica. Entonces, hay que recordar siempre, ¿no? Que suturas debemos de practicarlo seguido para no olvidarnos, ya que como se dice, la práctica es el maestro. Y bueno, sin nada más que mencionar, chicos, sin nada más que mencionar, Mili, ¿te parece si comenzamos? Sí, adelante, perfecto, Sí, Mauricio. ok, voy a presentar. Chicos, voy a apagar mi cámara porque de repente mi internet se me interfiere y ahí no me escuchan bien. Igual cualquier cosita, no sé si no se me escucha bien o no se está presentando algo, me interrumpen y yo lo arreglo. A ver. Chicos.
Se está observando la pantalla completa. Disculpen, chicos. Me avisan, por favor. Sí, sí se observa. ¿Completo? ¿En toda la pantalla? Todavía no, completo no. Y ahora sí. Ya, chicos, entonces vamos a iniciar. Entonces, vamos a comenzar, chicos, hablando sobre algunos conceptos básicos. A ver, primero, ¿qué es la herida? La herida es la pérdida de la integridad de los tejidos blandos de la piel. Al decir tejidos blandos, nos referimos también a lo que son los músculos, la grasa, los vasos, y todo esto va a depender, ¿no?, de la profundidad de la herida. Todo esto va a ser producido por agentes externos como un cuchillo, un vidrio y muchos otros, como también puede ser por agentes internos como un hueso fracturado. Ahora, nosotros podemos dividir la herida en agudas como también en crónicas, donde, como sabemos, agudas nos referimos a un corto tiempo. En este caso podríamos mencionarlo agudo como algo que se ocasionó hace pocos, hace un momento, al instante. Y tenemos las cortantes, las contusas, las punzantes, la escoriación, las avulsivas y las quemaduras. Y las crónicas, como podemos observar, están las úlceras por presión, que también se le denomina o también se le conoce como las úlceras de decúbito, las úlceras vasculares y las neoplasias. Entonces, mencionando estos tipos de heridas, vamos a mencionar algunas imágenes que, a ver, acá, para identificarlas mejor. Entonces, acá en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte derecha, podemos observar que las heridas agudas suelen tener un periodo de cicatrización entre 4 a 6 semanas, mientras que las heridas con un periodo de tiempo mayor a 6 semanas después de la anoxia inicial son consideradas heridas crónicas. Y a menudo estas están relacionadas con una prolongación patológica de la fase inflamatoria, ¿no? Entonces podríamos nosotros decir que las heridas agudas son las que tienen un periodo de cicatrización mucho más corto, como también algunos la denominan agudas por lo que se producen al instante, mientras que las crónicas tienen un periodo de cicatrización mucho más largo, pero también se les conoce como las heridas que son producidas no al instante, sino en un largo tiempo. Por ejemplo, como las úlceras de decúbito, que son pacientes generalmente que están en coma, ¿no? Y debido a la presión, que no tienen movimiento, se van a generar estas úlceras. Entonces, en estas imágenes nosotros podemos observar, por ejemplo, acá donde estoy señalando con la flechita, no sé si se llega a observar el mouse. Entonces, aquí en la primera imagen, esta es una herida punzopenetrante. Esta imagen de aquí, la que es acá está, ya, aquí, esta es una herida por avulsión. De ahí tenemos una herida. En la herida por avulsión, como podemos observar, las características es que tenemos como pequeños colgajos, ¿no?, de piel. Esas son las características de esas heridas avulsivas. Bueno, luego tenemos lo que es la amputación, que ya conocemos, ¿no?, que es la pérdida de un miembro. De ahí tenemos las heridas por abrasión, que generalmente son las que se conocen como rasmillón. Y estas heridas son las que solamente van a afectar lo que es la capa superficial de la piel, ¿no?, que es la epidermis. De ahí tenemos lo que es las heridas por laceración y las heridas por lo que es las cortantes. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar entre las heridas por laceración y las heridas cortantes, ya que las heridas por laceración son heridas que van a tener sus bordes irregulares, a diferencia de las heridas cortantes que van a tener sus bordes limpios. Esa es una diferencia entre las heridas lacerativas y las cortantes. Y en la parte derecha mostramos unas heridas que son crónicas. En este caso son las heridas, las úlceras por decúbito, ¿no? O las úlceras por presión, que también se conocen. Bien, entonces aquí en la anterior diapositiva me pasé las fases de la cicatrización, donde la cual también es muy importante mencionar, ¿no? Aquí tenemos, como se puede observar, 4. El sangrado y la anticoagulación, que también se le conoce como la hemostasia, donde algunos libros no la mencionan, porque la hemostasia ya es un proceso netamente fisiológico, ¿no? Donde ocurre lo que es la cascada de coagulación, la vía intrínseca, la extrínseca, que nosotros ya conocemos. Entonces, donde el objetivo de la hemostasia es formar, ¿no?, como ya hemos visto en fisiología, el tapón de la fibrina. Entonces,
Posteriormente que ocurre la hemostasia, que es la función principal de las plaquetas, van a ocurrir estas otras tres fases que vamos a explicarlo mejor en esta gráfica, que es de la Academia Biomedic, que me pareció bastante interesante, donde está la fase inflamatoria, la proliferación y la remodelación. Entonces, en cuanto acá podemos observar en este esquema que nos explica en la primera fila, por así decirlo, lo que son las fases. En la segunda, nosotros podemos observar lo que son las subfases. En la tercera podemos observar las células más importantes que son que se encuentran en cada fase, ¿no? La inflamatoria, proliferativa y la remodelación. En la cuarta fila vemos los vasos, en la quinta la matriz, en la sexta la fuerza tensión, en la parte inferior podemos observar lo que es el tiempo que va a tomar este proceso, ¿no? De estas diferentes fases de la cicatrización. Entonces, em, nosotros, a ver, un ratito, chicos. ¿Se me logra escuchar, chicos, normal? Sí, sí se Ya, escucha normal. ya, gracias. Me parece que tengo baja internet. Bien, entonces, como mencionaba, en la parte inferior tenemos los tiempos, ¿no? Nosotros podemos ver que en la fase inflamatoria dura desde la injuria hasta 3 días después, pero hay casos que puede durar hasta 7 días. Todo esto va a depender de lo que es del trauma, pero a manera general dura de 3 a 4 días. La fase proliferativa, como podemos observar, generalmente ocurre desde los 3 días hasta aproximadamente todas las semanas que vayan a venir de acuerdo a la matriz de fibroblastos y colágeno que se vaya a sintetizar, donde generalmente, según algunas literaturas, varias literaturas, se dice que es hasta los 15 días. Y si la herida es más profunda, se puede durar esta fase proliferativa hasta las 3 semanas. Y la tercera fase, que es la remodelación, empieza desde las 2 semanas o 3 semanas para adelante. Ahora, en cuanto a las subfases, en la fase inflamatoria tenemos la subfase de la hemostasia e inflamación, donde la hemostasia, como ya habíamos mencionado, los vasos pequeños tienden a colapsarse y por eso se observa la vasoconstricción entre los 5 a 10 primeros minutos del trauma. Pero solo en esta primera etapa es la vasodilatación, hay pura vasodilatación. De ahí ya como podemos, perdón, vasoconstricción. Y ya de ahí vamos a observar lo que es en todas las demás subfases y fases, la vasodilatación. Entonces, en la fase propiamente inflamatoria, vamos a ver que la primera célula que se va a activar son los polimorfonucleares. Y luego llaman a estas células que son las más importantes, llamados monocitos, donde los monocitos cuando llegan se van a transformar en macrófagos y estos macrófagos van a ser fundamentales para la siguiente etapa. Entonces, luego pasamos a lo que es la fase proliferativa, donde tenemos estas tres subfases. En la subfase de granulación, donde la granulación es la presencia de fibroblastos y la presencia de la nueva angiogénesis. ¿Qué quiere decir nueva angiogénesis? Que es nuevos vasos sanguíneos. Entonces, si te preguntan la presencia de fibroblastos, ¿en qué fase o subfase se da? Nosotros tendríamos que responder lo que es en la granulación, ¿no? A las 72 horas. Entonces, otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿quiénes ayudan a esta formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? A la angiogénesis. Van a ayudar lo que son los macrófagos y los fibroblastos. Luego vamos a tener la siguiente subfase, que es la de epitelización, que se da sobre la base de granulación y donde las células principales van a ser los queratinocitos. Luego, en la subfase de fibroplasia, ocurre que empiezan a aparecer demasiados fibroblastos. Hay una producción intensa de estos fibroblastos. Desde los 7 días hasta las 3 semanas van a aumentar estos fibroblastos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estos van a producir una sustancia que es fundamental en la fuerza tensil de la cicatrización, que es el colágeno. Entonces, para entender, ¿no? mejor el mundo del fibroblasto, nos vamos acá a la matriz en este esquemita que vemos en la parte de matriz, donde estoy señalando con el puntero, donde como podemos observar, lo primero que va a aparecer es la fibronectina al inicio, y bastante, y de ahí esto va a dar lugar a que aparezca el colágeno 3,
donde de ahí va a dar lugar al colágeno 1, que es donde ya va a ser hasta el fin de la cicatrización, que es lo más importante y lo que va a abundar. Entonces, acaba lo que es la proliferación y nos vamos a lo que es la maduración. Como vemos, hasta acabar la fuerza de proliferación, aproximadamente 3 semanas, tenemos una fuerza de tensión del 30%. Así que si a tu paciente lo has operado y te dice que quiere cargar peso, acordarnos que la fuerza tensil es baja en este tiempo. Y esta fuerza tensil va a ir aumentando hasta el primer año, hasta el segundo año, donde puede llegar a un 99%. Pero ojo, como dice ahí, jamás va a llegar a un 100%. Esto generalmente varias veces lo han preguntado en el examen. Jamás llega a un 100%. Entonces, en la maduración lo que ocurre es que en la maduración, que es la fase de la remodelación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas fibras que han aparecido en las anteriores subfases van a entrelazarse, van a entrecruzarse, dándole mayor soporte a la herida. Y básicamente esto es como un resumen rápido de las fases de la cicatrización de la herida. Bien, entonces continuando con los conceptos básicos, tenemos lo que es los conceptos de cirugía menor y cirugía mayor. En cuanto a la cirugía menor, es básicamente las que se van a poder realizar con anestesia local, ¿no? Lo que es por ejemplo, la lidocaína, generalmente. Por ejemplo, la extirpación de verrugas, lunares, lipomas. Entonces, son técnicas quirúrgicas u otras intervenciones sencillas de corta duración que se realizan habitualmente en tejidos superficiales y o accesibles, las cuales van a precisar anestesia local, como mencioné, van a tener bajo riesgo y van a tener complicaciones posquirúrgicas bajas, así como también complicaciones intraoperatorias muy bajas o escasas. Por otro lado, las cirugías mayores son todo lo contrario. Van a requerir un manejo más especializado por la complejidad del daño o defecto a reparar. Se utiliza una técnica de anestesia más avanzada y por lo general requieren una estancia hospitalaria, ¿no? Y bueno, como dice acá, tener en cuenta que así sea una cirugía menor, no quiere decir que cualquier persona o médico lo pueda hacer. Siempre debe tener un entrenamiento previo, siempre abordar lesiones de acuerdo a nuestro nivel de experiencia, siempre eso tener en cuenta. Ahora, mencionando las contraindicaciones, acá está. Para realizar una cirugía menor, que es en este caso que nos vamos a enfocar, esta exposición, son por ejemplo las lesiones malignas, porque esto ya no vendría a ser una cirugía menor, porque ya hay un mayor riesgo, entonces ya sería una cirugía mayor. Entonces sería una contraindicación de la cirugía menor, serían las lesiones malignas. Ahora, tenemos las alergias a los anestésicos locales. Siempre nosotros debemos preguntar, por ejemplo, una clásica pregunta es que ya que la mayoría o casi todos en algún momento de su vida han ido al dentista, si es que en algún momento que ha ido al dentista y se le aplicó un anestésico, ha presentado alguna reacción. Entonces, es una pregunta que nosotros podríamos preguntarle a nuestro paciente, ¿no? Para ver si colocarle o no, o si tuviera esta alergia, ¿no? A este anestésico local. Otra contraindicación sería lo que es el embarazo actual. También están las enfermedades actuales, por ejemplo, la diabetes. Hay casos en la cual, como nosotros sabemos, estos pacientes pueden tener el pie diabético, ¿no? Que son los con la diabetes no controlada, que básicamente lo que ocurre son necrosis. Y como sabemos, los anestésicos locales suelen tener adrenalina, y la adrenalina es un vasoconstrictor. Por lo tanto, esto, al ser un vasoconstrictor, va a empeorar la necrosis del pie diabético, porque no va a llegar o sea, va a llegar aún peor la circulación al pie. Entonces, por lo tanto, estaría contraindicado. Es un ejemplo, la diabetes, ¿no? Ahora tenemos enfermedades intercurrentes agudas, tenemos la infección cutánea localizada en la zona de la intervención, la anticoagulación, si hay pacientes, ¿no?, que toman aspirina y tienen riesgo de alteración en la coagulación, lo que se va a recomendar a estos pacientes es que deben de dejar de tomarlo por lo menos 3 días antes de la cirugía. ¿Ok? Entonces, también otra contraindicación es los pacientes que tengan dudas antes de la intervención, las expectativas no razonables por parte del paciente y alteraciones psiquiátricas descompensadas. O sea, básicamente es que no sean colaboradores para alguna alteración psiquiátrica.
En cuanto al manejo de la herida, básicamente tenemos lo que es la preparación del hecho de la herida, la colocación de la anestesia, el afrontamiento de bordes, seguimiento y curación de la herida y retiro de material de sutura. Todos estos 4 puntos vamos a extenderlos a continuación. Bien, entonces vamos a comenzar con la preparación del lecho de la herida. Bien. El concepto de preparación del lecho de una herida contempla lo que es la creación de un ambiente idóneo, ¿no? Que va a permitir la eliminación de las barreras locales que van a impedir la normal cicatrización. Y son 4 aspectos, como podemos observar, lo que es el control del tejido no viable, el equilibrio microbiano, la gestión del exudado y la estimulación de los bordes epiteliales. O dicho de otra manera, a manera de utilizar esta mnemotecnia para que no se nos olvide que es time, la T de tejido no viable o defectuoso, donde consiste, como podemos observar aquí en la tablita, donde consiste en retirar el tejido necrótico del lecho lesional, ¿no? Que normalmente es realizado en quirófano por un cirujano, donde las acciones clínicas que se realizan son el desbridamiento episódico, o sea, en varios episodios o sesiones, o puede ser un desbridamiento continuo. ¿Qué ocurre si no hacemos esta primera parte? Es decir, el extraer el tejido no viable o defectuoso. Se dice que la presencia del tejido necrótico y desvitalizado en una lesión crónica va a exacerbar y prolongar el proceso inflamatorio. Y esto va a poder enmascarar signos de infección, va a impedir valorar correctamente su profundidad y va a ser un principal obstáculo, ¿no? Para lograr la cicatrización, evidenciando que las células no reciben correctamente el aporte sanguíneo y actuando además como un caldo de cultivo para la acumulación de bacterias. Entonces, es por eso que es muy importante este punto de lo que es retirar el tejido necrótico, no viable, defectuoso que vamos a observar en el paciente. La I de infección o inflamación. Si el paciente presenta signos clínicos de infección, están, o sea, si están presentes vamos a observar en la herida, ¿no? Que está un poco más eritematosa, el paciente va a decirnos que siente punzadas, de repente un poco de fiebre y más que todo de repente podemos observar lo que son las secreciones como el pus. Se tiene que iniciar lo que es un tratamiento antibiótico más adecuado a cada caso que puede complementarse con un apósito antimicrobiano de plata. Y también puede colocarse un apósito secundario en la cual se va a encargar de absorber el exudado y proteger la herida. En cuanto a la limpieza, se deberá realizar en cada cura, utilizando lo que es el suero salino fisiológico a temperatura ambiente y una presión de lavado efectiva, evitando el empleo de antisépticos locales. ¿Por qué? Porque se han demostrado que son citotóxicos para el tejido de granulación. Ahora, la M de desequilibrio de humedad, donde vamos a restaurar el equilibrio de la humedad, ¿no? Vamos a aplicar aplicación de apósitos para el control del exudado, todo esto para tener un resultado de un equilibrio de la humedad y pueda haber una buena cicatrización. Y la E del borde de la herida que no mejora o debilitado, donde vamos a nosotros a reevaluar la causa o considerar tratamientos em, correctivos, ¿no? A esto. Y esto es básicamente lo que es la primera parte, que es la preparación del lecho de la herida. Ahora, en cuanto a la colocación de la anestesia, específicamente, como sabemos, la anestesia local, como definición diremos que es la pérdida de la sensibilidad en una región limitada, ¿no? del cuerpo, a diferencia de la anestesia general, que está todo el cuerpo, y en la anestesia general hay pérdida de conciencia, caso contrario, en la anestesia local no lo hay. Y esto, anestesia local, ¿cómo se va a lograr? Se va a lograr bloqueando la propagación del impulso nervioso. Entonces, como se observa en esta tabla, tenemos estas dos formas de administración de esta anestesia, por la vía tópica y por infiltraciones percutáneas. En cuanto a las infiltraciones percutáneas, como podemos observar, tenemos la lidocaína con o sin adrenalina, la mepivacaína con o sin adrenalina, la articaína que es con adrenalina ultracaín. Y estas infiltraciones
van a ser pues, generalmente para intervenciones quirúrgicas superficiales y recordar que no debemos sobrepasar las dosis de 0,5 miligramos de adrenalina. En cuanto a lo que es la anestesia tópica, que puede ser mucosa o epidérmica, tenemos soluciones en aerosol o gel de lidocaína, tenemos lubricantes urológicos, colirios anestésicos y en cuanto a cutánea, tenemos lo que es la crema anestésica en spray. Y estas se van a utilizar más que todo en afecciones dermatológicas dolorosas, en sondajes y en exploraciones en otorrinolaringología y oftalmología, ¿no? Para que el paciente se sienta más cómodo. Y bueno, acá al ladito tenemos lo que son algunas contraindicaciones, como ya hemos mencionado anteriormente, algunas de ellas, como la hipertensión grave y la diabetes mellitus no controladas, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Todo esto debido a lo que es básicamente por la epinefrina o adrenalina que hacen que haya vasoconstricción y empeoren estas patologías. Entonces, estas son algunas contraindicaciones al momento de colocar estas anestesias locales. En cuanto al manejo de la herida, a ver, tenemos. Bien, aquí tenemos tres técnicas de infiltración, lo que es el abanico, la poligonal y la troncular. Explicar cómo se hace de manera teórica no lo van a comprender, sinceramente, chicos. Así que aquí les voy a mostrar un video que es bastante corto, donde va a explicar muy bien cómo son estas técnicas, ¿ok? Les voy a compartir. A ver si me permiten un ratito para que puedan observarlo bien. Bien, chicos, ¿se observa el video? Sí. Bien, entonces vamos a ver las técnicas de infiltración. Como hemos mencionado, están el abanico, la poligonal y troncular. ¿Se escucha el audio del video? No, no se escuchó. No. No. Ok, a ver, me toca. Que se pretende realizar y de la Ahora sí, ¿no, incisión. chicos? Sí, sí, perfecto. Ya, chévere. Con la jeringa de 1 mililitro, ya precargada con lidocaína, realizarás primero 2 abones o botones de 0,5 mililitros y de forma intradérmica, en cada uno de los extremos distales de tu zona demarcada. Introduce la aguja con el bisel hacia arriba. Aspira suavemente el émbolo para verificar que no te encuentras en un vaso sanguíneo y aplica el anestésico para formar el abón. Técnica en rombo. Introduce la aguja con el bisel hacia arriba en el tejido subdérmico, en el sitio donde previamente habías realizado uno de los abones, y dirígete 45 grados con relación al eje longitudinal del sitio de incisión. Aspira el émbolo para verificar que no te encuentras en un vaso sanguíneo y aplica el anestésico como observas. Evita salir por completo y redirecciona 45 grados nuevamente. Aspira para verificar que no te encuentras en un vaso y repite el procedimiento.
Técnica en abanico. Esta técnica tiene por objetivo cubrir una superficie mayor con el anestésico que se está infiltrando. Se realizará nuevamente 2 abones en los extremos y durante el procedimiento de infiltración se distribuirá el anestésico de forma radial en el extremo distal y proximal del sitio de punción. Recuerda administrar de manera equitativa el anestésico. Técnica lineal. Siguiendo los principios anteriores, es decir, bisel hacia arriba y aspirar para verificar que no estás en un vaso, se procede a administrar el anestésico sobre el eje longitudinal del sitio de incisión. Esta técnica está mucho más confinada y evita múltiples punciones. Técnica intralesional. Esta técnica se realiza sobre los bordes de la herida, es decir, ya existe una solución de continuidad previa. El objetivo es infiltrar en la unión dermoepidérmica a través de la longitud de la herida. Debido al potencial riesgo de contaminación, se limita su uso a casos muy particulares. Te recordamos. Bien, chicos, entonces básicamente esas son las técnicas. A ver, voy a compartir. Bien, chicos, entonces hemos visto las técnicas de infiltración, hemos visto el abanico, la poligonal, la troncular. Espero les haya servido bastante el video. Igual, de todas maneras, todo eso vamos a reforzarlo el día de mañana en práctica. Ustedes saben que suturas práctica es esencial. En cuanto al manejo de heridas, vamos a tener lo que es el afrontamiento de los bordes, ¿no? Primero vamos a mencionar lo que son los tipos de sutura, donde, como podemos ver la tabla de acá en la parte izquierda, tenemos a las más conocidas con sus respectivas características. Por ejemplo, en la segunda columna, en esta tabla, la parte izquierda, nosotros observamos lo que es el origen, donde pueden ser naturales, las cuales pueden ser de origen animal, vegetal o mineral, y las de origen sintético. En la tercera columna vemos lo que es la absorción, si son o no absorbibles, y la cuarta, la configuración, es decir, el número de hebras, la cual pueden ser monofilamentosas o multifilamentosas. Y en la última columna podemos ver también las indicaciones para cada tipo de sutura, hablando solamente de esta tabla en la parte izquierda. Entonces, vamos a hacer una dinámica en esta diapositiva. Me gustaría, no sé, a ver que participen prendiendo su audio, a ver, sin miedo, chicos. Nosotros acá podemos ver en la parte izquierda una sutura monofilamentosa, ¿no? Es decir, una sola hebra. Y a la derecha la multifilamentosa. Acá podemos ver que hay un montón de hebras entrelazadas. Entonces, pero eso no quiere decir que la multifilamentosa sea más gruesa que la otra. Todo esto va a depender del calibre que vamos a hablar más adelante. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las ventajas y desventajas en cuanto a esta característica de si es monofilamento o multifilamento, porque es muy importante y ahora lo van a ver, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles, ¿cuál creen que va a tener una mayor resistencia al pasar por un tejido? Es decir, ¿a cuál creen qué tipo de sutura, monofilamento, multifilamento, le va a costar más pasar por un tejido? ¿Cuáles creen ustedes? A ver, chicos, sin miedo.
Nadie, chicos, sin miedo. Les preguntaba, ¿cuál creen ustedes que va a tener una mayor resistencia? Es decir, le va a costar más pasar por el tejido. A ver, obviamente la que le va a costar más, por así decirlo, pasar por el tejido van a ser la de los muchos hilos, ¿no? Eso es, no sé, lógicamente, usando la lógica sin complicarnos, ¿quién creen ustedes que va a ser más dificultoso por pasar por el tejido? La de muchos hilos, ¿verdad? La multifilamentos. Entonces, ahí tendríamos nosotros una desventaja de la multifilamento y una ventaja del monofilamento. Ahora, otra pregunta que podríamos hacernos para acordarnos de las ventajas y desventajas es ¿cuál creen que va a dejar una menor cicatriz? ¿La monofilamento o la multifilamento? ¿Cuál creen ustedes que va a dejar una menor cicatriz? El monofilamento. Exacto. ¿Ven? Bien, chicos, usando simplemente la lógica, nosotros, eh, la monofilamento es solo un hilo, o sea, va a pasar normal, en cambio la otra, al ser bastantes, puede ser que deje lo que es la cicatriz. Entonces, estas van a ser las ventajas y las desventajas de cada uno, de los monofilamentos y los multifilamentos. Es bastante sencillo, chicos, porque nosotros al acordarnos de las ventajas de los monofilamentos, todo lo contrario van a ser las desventajas del multifilamento. Acá ya hemos mencionado que hay una menor reacción tisular en el monofilamento, hay una menor resistencia en el monofilamento, va a haber una mínima cicatriz con el monofilamento, esas son las ventajas, ¿no? Y también algo importante de mencionar es que otra ventaja del monofilamento es que hay un menor riesgo de infección. Caso contrario, en un multifilamento hay un mayor riesgo de infección, porque entre cada hebra puede ahí juntarse lo que son las bacterias, ¿no? Y ocasionar una infección. Entonces, esas básicamente van a ser un resumen de las ventajas y desventajas en cuanto a esta característica del número de hebras. Ahora, entonces ya hemos hablado de las características del número de hebras. En cuanto a la absorción, básicamente es que son absorbibles por nuestro propio organismo y no es necesario retirarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se utilizarían en tejidos profundos, como cuando se sutura un órgano, al suturar lo que es el peritoneo, o también para los vasos. Y en cuanto a los no absorbibles, que sí tenemos que nosotros retirarlos, y esto va a ser para tejidos superficiales, como por ejemplo la piel, o cuando colocamos drenes, o también puede ser algunas estructuras internas que necesiten mantener una tensión constante, como por ejemplo los tendones o los ligamentos. En cuanto al calibre, que es el grosor del hilo, y vemos que se definen números en la parte inferior de la tablita izquierda, al inicio estos materiales de sutura fueron fabricados del 1 al 6, siendo más grueso el número más alto, es decir, el 5 es más grueso que el 4 y así, ¿no? Y con el paso del tiempo se han fabricado nuevas suturas donde se les ha añadido un 0, donde mientras más ceros tenga la sutura va a ser más delgada. Es decir, una 6-0 es más delgada que una 2-0. Una 4-0 es mucho más delgada que una 2-0 y así. Así me dejo entender, chicos. Entonces, y algo importante también de mencionar es que a menor calibre, menor fuerza tensil. Y a menor calibre también mayor va a ser la absorción. En cuanto a las agujas, que es en el cuadro del medio, sabemos que las agujas están hechas del material de un acero inoxidable templado de alta calidad. Entonces, en cuanto a las agujas, tenemos que saber que sus partes son tres de esta aguja: el cuerpo, la punta y el ojo o ensamble. Generalmente las más usadas son las que son ya con el hilo ensamblado, ¿no? Eso se las conoce como las agujas ensambladas. Ahora, estas agujas pueden ser rectas o pueden ser curvas. Las rectas se usan en casos muy excepcionales, cuando de repente estamos suturando piel y la herida sea muy larga. Y estas rectas se utilizan con los dedos, no con el portaagujas. Literalmente usar las agujas rectas es como si estuviéramos nosotros cosiendo. Y las agujas curvas
que sí se usan un portaagujas, donde esta aguja curva tiene distintos tipos, la cual va a depender de qué tanto círculo es, por así decirlo, ¿no? Porque la medio es la que es medio círculo, es porque es la mitad de un círculo, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que es la medio, la 3/8, un cuarto y 5/8 de círculo, que es la más grande. Ahora, ¿cuál es la aplicación de cada uno de estos tipos de agujas? Por ejemplo, en las agujas de medio círculo, generalmente se van a utilizar para lo que son las vías biliares, el aparato digestivo, la boca, el músculo, tejido adiposo, subcutáneo, el peritoneo, la pleura. El 3/8 de círculo generalmente se usan para lo que es la aponeurosis, también las vías biliares, las fascias, los músculos, el miocardio, los nervios, los tendones. El 1/4 de círculo es generalmente para lo que es la cirugía oftálmica. Y los 5/8 de círculo, que es la más grande, es generalmente lo que es la cavidad nasal, la faringe, para el sistema cardiovascular, los lechos amigdalinos. Entonces, básicamente esas son las indicaciones dependiendo de este tipo de agujas. Y bueno, en la tercera tabla tenemos otra parte importante de la aguja, que es su punta, donde tenemos lo que son las cortantes, como por ejemplo para lo que es la piel. Y hay dos tipos, como podemos observar, la corte convencional, que es en sí, ya va a tener los dos bordes cortantes, esta punta, pero va a tener un tercer borde cortante que va a estar en el interior de la aguja. Y la que es la reversa cortante es que el tercer borde cortante va a estar externo de la aguja. Otro tipo de punta es la redonda, que se utiliza generalmente en tejidos blandos. Se utiliza cuando quieres producir el mínimo orificio en los tejidos y puede ser usado, ¿no?, para los órganos, el peritoneo. Se usa para casi todo en la cavidad. Con la punta roma se usa en tejidos friables como lo que es el hígado y el riñón, y lo que es la punta taper cut, que es prácticamente, por así decirlo, entre una mezcla entre la punta redonda y la cortante reversa. Y, y bueno, no olvidar antes de pasar esta diapo, su representación gráfica de cada punta, que se verá también en el empaque de la sutura. Por ejemplo, acá en la parte del medio podemos observar lo que es la representación gráfica de la punta redonda, que es un círculo, de la punta roma, que es un círculo negrito, de la punta cortante, que es un triángulo invertido negro, y así sencillamente cada tipo de punta va a tener una representación gráfica diferente que se van a observar en lo que es los paquetes de sutura, como vamos a ver a continuación. Aquí. Acá, por ejemplo, vemos todo lo que son todo el equipo de la representación gráfica, ¿no?, de todo este empaque de la sutura. Por ejemplo, acá podemos ver, como hemos visto, la representación gráfica de la punta de la aguja, como podemos observar. Acá podemos observar el calibre, podemos observar la forma de la aguja, la descripción genérica de la aguja, mira que es medio círculo, el registro sanitario, el número de lote, la fecha de expiración, el código comercial, bueno, básicamente, y lo importante también es el material de sutura, el largo del hilo y el método de esterilización, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el equipo de sutura básico, es decir, el instrumental de cirugía menor, que me imagino que ya todos lo tienen, la cual me imagino lo tienen que llevar el día de mañana para el curso práctico, la cual entonces ahí tenemos lo que son las pinzas de disección con dientes y también hay sin dientes. Tenemos las tijeras mayo rectas, las tijeras mayo curvas, el mango de bisturí. En la imagen se ve que es la de número 3, porque también hay la de número 4. Tenemos las pinzas hemostáticas curvas, el portaagujas de mayo. Entonces, todos estos son los instrumentos del equipo de sutura básico, ¿no?, del equipo de cirugía menor. Y bueno, aquí tenemos lo que son los pasos a manera resumida antes de realizar la cirugía menor, ¿no? Tenemos que primero lo que es preparar el campo estéril, el respectivo lavado de manos, la colocación de guantes y la preparación del paciente. Hablando del mango del bisturí y la hoja, acá,
aquí se observa cómo se debe colocar la hoja de bisturí en el mango de bisturí, donde ya mañana se va a explicar mejor en presencial, ya que solo con imágenes no se logra entender. Pero siempre recalcar que, como sabemos, las hojas de bisturí son estériles. Tenemos que sacarlo y colocarlo con el portaagujas, no con nuestra mano, ¿no? Ya poniéndonos en la situación que estamos a punto de realizar una cirugía menor. Ahora, aquí tenemos las pinzas y las tijeras. Ahí observamos la manera correcta de agarrar lo que son las pinzas, con la cabeza siempre hacia arriba. En cuanto a las tijeras, que generalmente son para cortar el hilo, y los portaagujas. Los portaagujas, donde tenemos que recordar para el día de mañana que los dedos que se van a usar son el pulgar con el anular. Es los que se van a meter en los orificios de la tijera. Y con el dedo índice nosotros vamos a direccionar, como podemos observar en la imagen. Y ahora, ¿cómo se agarra la aguja? Esto es importante. No se va, acá como podemos observar en la imagen, no se va a agarrar de la punta de la aguja ni del medio, sino del tercio posterior o interno. No vamos a agarrar del hilo ni de la base que está entre el metal y el hilo, sino del mismo metal, pero del tercio interno. Y el portaagujas, como podemos observar, tiene que ser perpendicular a la aguja, es decir, formando un ángulo de 90 grados. ¿Y chicos? En cuanto al manejo de la herida, para obtener un cierre quirúrgico óptimo, se deben tener en cuenta los siguientes principios. Primero, evitar la tensión. Cerrar una herida a tensión va a disminuir lo que es la vascularización de sus bordes, incrementando lo que son los problemas de cicatrización y también va a incrementar lo que es el riesgo de la infección. Otro principio que es la eversión de los bordes de la herida. Otro principio son los cierres por planos. La mayoría de las intervenciones en cirugía menor solo precisan un cierre en un plano, el cutáneo. Sin embargo, si existe tensión, si la herida es muy profunda e implica a varios planos, o si hay mucho espacio muerto, puede ser necesario el cierre en varios planos. Entonces, y el cuarto principio, lo que es el tipo y lo que es el tiempo de la sutura, donde acá, como hemos ya visto las características de la aguja, de la sutura, nosotros, de acuerdo al tipo de herida, vamos a ver qué tipo de aguja usar, qué tipo de hilo usar, si es, como hemos mencionado, si es superficial, las no absorbibles, si es profunda, las absorbibles, si es para un ligamento, las no absorbibles. Y así sucesivamente. Es por eso la importancia de saber las características que hemos mencionado anterior para nosotros poder elegir un tipo de sutura correcto, ¿no? En cada tipo de paciente. Entonces, tenemos dos tipos de sutura, lo que es la continua y la discontinua. En cuanto a la continua, tenemos lo que son tres tipos. La simple, la sutura continua simple, la sutura continua intradérmica y la sutura continua entrelazada, perdón. Bueno, chicos, la verdad, mencionarles cómo se va a realizar, tendría que mostrarle videos, pero no está de más, como ahora es en la parte teórica, mencionar los tipos de suturas continuas y ya el día de mañana se va a realizar mucho mejor, ¿no? La parte práctica, que es lo más importante. Y como mencionaba, el otro tipo de sutura, que es la discontinua, que vamos a tener lo que es el punto simple o percutáneo, el punto simple con nudo invertido y el punto de colchón, donde lo importante ahora que estamos hablando, no estamos en la parte teórico, es conocer cuándo usar estos tipos de puntos. Y es por eso que tenemos esta tablita. El punto simple o percutáneo generalmente se usa para cuando hay una herida, por así decirlo, profunda que está afectando tanto la epidermis como la dermis y el tejido subcutáneo. El punto simple con nudo invertido se va a emplear para aproximar los planos profundos, disminuyendo la tensión y para obliterar espacios muertos antes de suturar la piel. El punto de colchonero horizontal se va a usar en zonas donde la dermis es gruesa, por ejemplo, lo que es la espalda, la palma, el talón, ¿no? La planta del pie. El tipo de punto que es el punto de colchonero vertical lo vamos a usar en zonas de piel laxa,
donde los bordes de la herida, disculpen, donde los bordes de la herida tienen tendencia a invaginarse, y el punto de colchonera horizontal semienterrado se emplea para suturar esquinas de heridas o bordes quirúrgicos de distinto espesor. Entonces, eso básicamente es lo más importante de recordar de lo que es la parte teórica. En cuanto para terminar ya lo que es el retiro de material de sutura, nosotros tenemos que tener en cuenta que depende de la localización de la herida, el tiempo para retirar la sutura va a variar. Por ejemplo, en la cara generalmente varía dentro de un 3 a 7 días, dependiendo de la edad también del paciente, que es niño, adulto o anciano, y así sucesivamente va a variar de acuerdo a la localización de la herida, ya sea en el cuello, en el cuero cabelludo, en el tórax y abdomen, la espalda, los miembros superiores, los muslos, las piernas, plantas y palmas. Y bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Mauricio, por la ponencia. Excelente, Mauricio. Muchas gracias por apoyar de nuevo. Por ahí tienes a tus fans que te están aplaudiendo. Vemos ahí muchas palmas. Gracias, chicos. No Ya duden en saben, hacer la no hora en tengan el miedo a chat o prender el... preguntar. Exacto, sin miedo al éxito. Y Mauricio está ahí al tanto. Y sin más, decirles, chicos, muchas gracias. De nuevo, reiterar el agradecimiento a Mauricio por brindar de su tiempo para dar la ponencia de hoy. Un agradecimiento también a la encargada de la campaña Priority, la campaña de Madrigal, que es Karen Zúñiga. Y bueno, que se están realizando por eso distintas actividades, ¿no? Han visto el curso de anato, ahora curso de inyectables, curso de cirugía menor. Todo esto es en pro de la campaña. Es un 2 por 1, porque ustedes y nosotros aprendemos y también podemos ayudar a un poblador de Madrigal. Y bueno, creo que no hay preguntas, ha estado sumamente claro. Recordarles que el día de mañana deben estar puntuales a las 3 de la tarde, que se va a hacer la recepción en el B205 y después van a ser trasladados al B305 ya con sus diferentes ponentes para realizar la parte práctica. La ponencia del día de hoy ha sido grabada, entonces la van a poder encontrar en el canal de YouTube de Dr. Pinocho y de paso síganos, chicos, y también a Mauricio por ahí su Instagram. Sin más, chicos, ¿alguna cosita más, Mauricio, Karen? ¿Están por allí? No, nada. Gracias, Miri, de nuevo agradecerles por esta nueva oportunidad, de verdad. Como tú dices, al enseñarles yo también aprendo y a veces con sus preguntas también aprendo. Entonces, como mencioné al inicio, la práctica es el maestro. Y de verdad este tema de suturas es bastante práctica y el día de mañana apenas salgan de su curso práctico, no sigan practicando, porque de verdad es muy importante. Este es un tema que vamos a ver bastante. Las heridas en todos sitios se van a ver. Nos va a ver, van a venir en el internado, en el SERUMS, entonces es un tema bastante importante que nosotros debemos dominar, ¿no? Y como mencioné, la práctica es el maestro, chicos. De verdad espero que les haya quedado claro. Y cualquier duda me pueden hacer el día de mañana, igual al ponente que les va a realizar ¿no? El curso práctico. Gracias, gracias, chicos. Gracias a ti, Mau. Igual. Chicos, mañana temprano, por favor, siempre 5 minutos antes sería bueno que estén. Y vamos a estar nosotras todo el día, porque también tenemos mañana anatomía. Si alguien se quiere unir a anatomía, igual, vengan, ya saben más o menos los precios, traigan sus donaciones. No estoy abriendo ahorita el celular porque tengo full llamadas de cursos. Si quieren venir al curso de suturas y no se han anotado, pero pueden traer material, igual, pueden venir, traen las donaciones y traen su material. Ya no se está vendiendo el material, ya hemos agotado plazas y también eso, ¿no? Pero pueden venir al curso, si traen su material y traen las donaciones, pueden entrar normal. Y dejen de apagar el celular, por favor, que hay mucho mensaje. Me estoy poniendo demasiado en serio, chicas. De verdad. Ya, y si pueden traer material, chévere. Si no, ya se soluciona, ya nosotros vemos. Ustedes aprenden, nosotros aprendemos. Y gracias, Mau, en serio, por tu tiempo. Ha sido muy bonito volverte a ver. Gracias. No, chicas, no se preocupen. Siempre para apoyarlos. Después busco en Gracias, septiembre. gracias a ustedes.
Nos vemos mañana, chicos. Recuerden llegar temprano. Chicos, cuídense. Patita de cerdo, los 2 cats, seda negra 3-0, punta cortante, un bisturí, guantes, lo común, y su kit de disección, ¿no? Es sencillo, solo la patita y lo importante es tener el hilo y ya después lo podemos manejar. Si tienen amigos acerca de estos materiales, para que los puedan adquirir en una farmacia y demás, y ya. Cerca de la Cata también venden patitas de cerdo, entonces ahí. Sí, en el Rico Pollo, chicos. Pero Rico. están patitas por no sé cuánto, pero sí venden. Y si no tienen patitas, pero tienen ese material, ¿cómo se llama? Ese textil. Algo La así. piel falsa, ajá, les he dado la oportunidad que también la traigan, si es que no tuvieran la patita de cerdo. Pero sería lógico que también la traigan para probar. Pero ya. Creo que sí es todo, chicos. Nos despedimos. Bye, bye. Chao, chicos. Cuídense. Cuídense. Gracias, gracias.